Ok, chiquillos, ahora sí podemos iniciar. Como les comentaba en la clase pasada, hoy vamos a hablar un poco sobre los métodos anticonceptivos. Vamos a hablar sobre esa sexualidad responsable, ¿no es cierto? Donde ya sabemos y hemos visto en las clases anteriores que los métodos anticonceptivos son aquellos que pueden ayudar a prevenir un embarazo y algunos enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de fecundación, hablábamos de que obviamente existen métodos de barrera, hormonales y quirúrgicos, donde cada uno tiene una función distinta dentro del cuerpo, tanto del hombre como de la mujer, para evitar que durante una relación sexual haya un embarazo y alguna infección de transmisión sexual. ¿Ok? Hoy vamos a hablar un poco sobre el condón masculino, sobre el condón femenino, sobre las píldoras anticonceptivas, el anillo hormonal, la inyección anticonceptiva, etcétera, etcétera. Vamos a aceptar acá a Martín y seguimos. A Martín y a Agustín. Entonces, como seguíamos hablando, eh, existen varios tipos de métodos anticonceptivos, ¿no es cierto? Existen los métodos anticonceptivos de barrera, que son los que bloquean físicamente el contacto entre los genitales y las secreciones que expulsan los genitales, ¿no es cierto? Como el flujo vaginal o el semen en el caso del hombre. En este caso existen los condones, tanto el femenino como el masculino, son los únicos que son de barrera como tal, ¿ok? Que previenen el contacto genital-genital y se debe ocupar un condón masculino o un condón femenino por relación sexual. ¿Ok? No se pueden ocupar dos al mismo tiempo, porque si se coloca el condón masculino y el condón femenino al mismo tiempo, la fricción del látex hace que alguno de los dos se rompan o los dos, ¿ok? Haciendo obviamente que sean innecesarios, tanto para el embarazo como para una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual. A ver, los condones sabemos obviamente que vienen empaquetados así en un plástico envoltorio, tanto el masculino como el femenino, y se debe colocar al momento de la relación sexual, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos de los métodos anticonceptivos hormonales, son aquellos píldoras, inyecciones o medicamentos que consiste específicamente en cambiar el ciclo hormonal de la mujer, ¿ok? Donde va a evitar que haya esa ovulación y posteriormente, si hay una relación sexual, no hay una fecundación. Pero un método anticonceptivo hormonal no va a prevenir una infección de transmisión sexual, ¿ok? Los únicos que previenen una infección de transmisión sexual o una enfermedad de transmisión sexual son los condones, tanto el masculino como el femenino. Los demás métodos solamente contribuyen a que no haya un embarazo, ¿ok? Todos los demás, igualmente hay riesgo de contraer alguna infección o enfermedad de transmisión sexual. Ahora, los métodos conductuales son aquellos que consisten en impedir la fecundación, como el coitus interruptus o como el método del ritmo o de la temperatura basal. Son métodos anticonceptivos muy antiguos, muy ineficaces, donde consiste, por ejemplo, el coitus interruptus en eyacular fuera de la vagina para que no haya la introducción del semen dentro de la vagina. Sin embargo, habíamos hablado también que existe el líquido preseminal, ¿no es cierto? Donde hablábamos cuando la eyaculación. Ese líquido preseminal, cuando durante la relación sexual, si no hay un método anticonceptivo, igualmente la mujer puede contener este líquido, espermatozoides, ¿ok? Y durante el coito, que es la introducción del pene en la vagina, puede haber la fecundación, ¿ok? Igual que la del método basal o la de la temperatura corporal. Esta habla un poco con respecto a la ovulación de la mujer, pero es un poco ineficaz ya que la mujer no conoce sus días exactos de ovulación. ¿Ok? Y obviamente durante una relación sexual sin protección puede haber un embarazo no deseado o hasta una infección de transmisión sexual. ¿Ya? Y por último están los métodos médicos o definitivos, que son aquellos invasivos, que son no reversibles, depende del caso, y obviamente consiste en interferir con la ovulación o la eyaculación. En este caso,
es la vasectomía para el hombre, que lo hablábamos durante la eyaculación, en el tema pasado del jueves pasado, donde se cortan los conductos deferentes que llevan el semen o específicamente llevan el espermatozoide desde los testículos hacia la vesícula seminal. Y existe también la ligadura de trompas. Déjenme aceptar acá a la Sofía Martín. La ligadura de trompas es aquella donde permite cortar las trompas uterinas o las trompas de falopio en la mujer para evitar que el óvulo descienda por el útero, ¿ok? Y obviamente evitar que haya una fecundación. Esos son los métodos más definitivos, tanto la vasectomía como el corte o ligadura de trompas. Ya sabemos los métodos anticonceptivos masculinos. Están los métodos anticonceptivos masculinos más frecuentes, son el condón, obviamente, el condón masculino, que es un envoltorio de látex, es como de material de globo, ¿ok? De globo de fiesta, pero obviamente quirúrgico, obviamente más esterilizado, más procesado, lubricado, ¿ok? Por lo general es transparente. Se coloca durante la relación, antes de la relación sexual, cuando el pene está erecto, y se puede, obviamente, se debe quitar luego de tener la eyaculación. Y también está la inyección anticonceptiva masculina, que es poco comercializada, pero sí existe, ¿ok? Donde obviamente el hombre debe colocarse una inyección mensual para evitar que los espermatozoides salgan de los testículos y lleguen hasta la vesícula seminal, que es donde se forma el semen, ¿ok? Como tal, estos dos métodos anticonceptivos masculinos existen como tal, tanto de barrera como hormonales. Y ya sabemos que el médico es la vasectomía, que es cuando cortan los conductos deferentes que van desde los testículos a la vesícula seminal. ¿Me van entendiendo, chiquillos? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda con los métodos anticonceptivos masculinos para pasar a los femeninos? No. No. Bien, ahora entonces hablemos de los métodos anticonceptivos femeninos. De los métodos anticonceptivos femeninos existe igualmente de barrera, como el condón femenino, donde es un poco más grande que el condón masculino debido a que tiene que cubrir toda la vagina por dentro y aparte también cubre la vulva por fuera, ¿ok? Cubre la vagina por fuera, no solamente el condón como el condón masculino que va solamente en el pene, dejando los testículos y el pubis sueltos, ¿ok? O sin protección. En el caso del condón femenino, se introduce en la vagina, obviamente, antes de la relación sexual y tiene unos pliegues para colocar fuera de la vulva. Quiere decir que la vulva también está protegida por este preservativo. Existe también, lógicamente, de barrera. Tenemos solamente el condón femenino en cuanto a la mujer, pero hormonales existen muchísimos, ¿ok? Hormonales existe el anillo hormonal, la DIU, que es el dispositivo intrauterino, la inyección anticonceptiva, el parche anticonceptivo, el implante y las píldoras, ¿ok? Esto obviamente van liberando hormonas poco a poco, depende del método anticonceptivo, y van cambiando el ciclo hormonal de la mujer, haciendo que la ovulación no se vea tan fuerte, ¿ok? Y obviamente evitando la ovulación. Eso es lo que hace como tal la píldora anticonceptiva, el anillo hormonal, el dispositivo intrauterino, la inyección anticonceptiva y el implante, ¿ok? Ellos alteran el ciclo hormonal de la mujer para que el óvulo no descienda por las trompas y no se encuentre con los espermatozoides durante la relación sexual, ¿ok? El dispositivo intrauterino tiene dos funciones. Tiene función hormonal y función médica, ¿ok? Porque lo debe colocar un médico, al igual que el implante, va dentro del útero, el implante va en el brazo, ¿ok? El dispositivo intrauterino es hecho de cobre, del material cobre, del metal cobre, ¿ok? Donde al momento de introducirlo dentro del útero, hace que el pH de la vagina y del útero cambie, haciendo que cuando lleguen los espermatozoides, estos mueran porque es muy ácido el interior del útero, ¿ok? Y obviamente los espermatozoides al momento de tocar el metal o tocar el útero, al momento de viajar durante la eyaculación en la vagina, van a morir, ¿ok?
pero no es 100% seguro. Y ahí es donde vamos a hablar de la efectividad de los métodos anticonceptivos. Ya vamos a pasar a la última diapositiva. Aparte de eso, existen los métodos del ritmo, como les comentábamos, que es el coitus interruptus, que es eyacular fuera de la vagina, que no es efectivo. Está el día de los calendarios fértiles, que tampoco es efectivo debido a que las mujeres no saben específicamente los días en que ovulan, ¿ok? Y está la cirugía, que son los métodos médicos, que ya hablábamos, que era el corte de trompas, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna duda? No, profe. No, Bien. no, profe. Entonces pasemos a la última diapositiva, donde vamos a hablar de la eficacia de los métodos anticonceptivos. El único que protege contra una enfermedad de transmisión sexual o una infección de transmisión sexual es el condón o el preservativo, ¿ok? El condón masculino o el condón femenino. Todos los demás métodos anticonceptivos tienen riesgo de contraer alguna infección de transmisión sexual. VPH, VIH, gonorrea, sífilis, clamidia, etcétera, etcétera, que son enfermedades que algunas no se curan, ¿ok? Sino que la persona aprende a vivir con ella y que obviamente se adquieren solamente de forma sexual. La hepatitis B, por ejemplo, hay varios tipos de hepatitis, pero la tipo B solamente se transmite de forma sexual. Y estas enfermedades obviamente deben irse tratando para que la persona no pueda contagiarla, ¿ok? O no pueda transmitirla, mejor dicho. Y el único método para esto es el preservativo masculino o el preservativo femenino, ¿ok? Que evita el contacto de los genitales directamente y de los fluidos corporales, ¿ok? Mientras que los otros métodos anticonceptivos simplemente previenen un embarazo, ¿ya? No previenen una infección de transmisión sexual o una enfermedad de transmisión sexual. Acá tenemos la eficacia de cada uno de los métodos anticonceptivos. El dispositivo intrauterino, tanto el de cobre como el hormonal, tienen una eficacia del 99%. Quiere decir que va a prevenir ante un embarazo, pero no ante una enfermedad de transmisión sexual. El implante hormonal que va en el brazo de la mujer también tiene una eficacia muy buena, ¿ok? El anillo hormonal un poco, ¿ok? No es tan buena, tiene un 8% de probabilidades de quedar embarazada y hay que hacer un chequeo mensual, ¿ok? El parche hay que colocar uno cada semana, igualmente tiene una alta tasa de probabilidades de quedar embarazada. La píldora igual y es una diaria, ¿ok? El espermicida es cada vez que se va a tener relaciones sexuales un lubricante que contiene químicos para matar a los espermatozoides, pero igualmente hay espermatozoides que son suficientemente resistentes para poder llegar al óvulo, ¿ok? Y continuar hasta el embarazo. Y el preservativo, que si se utiliza correctamente, este porcentaje puede cambiar, ¿ok? Tiene un 82%, pero por lo general es un poco más, es casi un 98%. Pero si se coloca y se utiliza correctamente antes de la relación sexual, lavándose las manos, quitándolo antes de que el pene se coloque flácido después de la eyaculación, etcétera, etcétera. Si se coloca bien y se utiliza correctamente, puede prevenir tanto el embarazo como las enfermedades de transmisión sexual. Miren que los otros métodos anticonceptivos no protegen contra una enfermedad de transmisión sexual. Solamente el condón y preservativo. ¿Ok? Mientras que los demás, todos tienen una tasa para la eficacia con respecto a los embarazos, más no contra las infecciones y enfermedades de transmisión sexual. ¿Ok? Y acá dice el tiempo que hay que colocar cada uno de ellos. Depende del método que quiera utilizar la pareja sexual, obviamente. El preservativo, obviamente, hay que usarlo en cada relación sexual. La píldora es una diaria. El parche y el anillo es uno mensual o uno semanal, depende del tipo de hormonas que se liberen. El implante hormonal, que está muy de moda actualmente, es cada 3 años o cada 5 años, depende del implante y la marca. Igualmente los dispositivos intrauterinos. El anillo, el implante, el dispositivo intrauterino de cobre y hormonal los coloca un ginecólogo, ¿ok? Un médico especializado para eso. Una matrona, un matrón o un ginecólogo. Mientras que la píldora, obviamente, la receta un médico también. Debe hacerse unos exámenes previos para saber
cuáles hormonas va a tomar a través de esa píldora. Y se debe tomar una píldora diaria la chica, ¿ok? Y obviamente el preservativo lo venden en toda la farmacia y es cada vez que se tiene una relación sexual hay que ocuparlo, ¿ok? Independientemente si hay un método anticonceptivo hormonal o no, se puede ocupar igual un preservativo y mucho más si se quiere proteger de una enfermedad de transmisión sexual, que es lo ideal, ¿ok? Tanto para los embarazos como para las infecciones o enfermedades de transmisión sexual. ¿Tienen alguna duda, chiquillos, para cerrar la clase de hoy? No, profe. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Sí, Bien. profe. Entonces, chiquillos, Sí. les voy a publicar la clase del día de hoy. Recordemos que el jueves que viene es la prueba final, ¿ok? Pero igualmente nos sigue quedando la clase 52 que la vamos a ver el día lunes, ¿ok? Entonces, anotemos, el día lunes tenemos la clase 52 y el día jueves tenemos la prueba final, ¿ok? ¿Tenemos alguna duda con respecto a eso? No, profe. Bien, No. José. Bien. Entonces, el lunes, última clase. El jueves, última prueba. ¿Ok? Profe, ¿Sí? ¿y la prueba la vamos a hacer en la clase en el mismo día? Sí, correcto, como siempre. Nos conectamos a esta hora, 11:40, 11:45, colocamos el Classroom, colocamos una prueba de formulario Google, hacemos la prueba y listo. Luego yo puedo corregirla y les doy las notas el jueves siguiente. Ok, profe. Aparte de eso, todas las guías que nos han entregado, tanto las evaluadas como las de actividades, tienen chance hasta el jueves que viene para entregarlas. Esa es la fecha tope, ¿ok? Para entregar todo. Aparte del listado que les publiqué en el Classroom hace tiempo. En el tablón publiqué un listado de los estudiantes que deben. ¿No es cierto? Sí, profe, pero de esa lista habían personas que al final dijo que no valía que estuvieran ahí porque encontró los trabajos que le habían mandado. Algunos, si lo entregaron después, no hay problema, ¿ok? Si los entregaron después que yo publique la lista, no hay problema. Recuerden que esa lista ya tiene casi 2 semanas. ¿Ok? Así que antes del jueves que viene, tratemos de entregar todos los trabajos, revisar todo, ¿ok? Para que no haya ningún inconveniente, ¿vale? Bueno, profe. Vale, mis niños, nos vemos el lunes entonces temprano, los últimos 15 minutos de la clase, para poder hablar sobre la clase 52, ¿vale? Vale. Bien, chiquillos, nos vemos. Chao, chao, feliz fin de semana. Chao, Chao, buen profe. fin de... Chao. Chao, chao, chiquillos. No, profe. Chao, chao. Chao.